días a cada uno de los televidentes que nos sintonizan en sus bellos hogares. Primeramente le damos gracias al Señor por tenernos en este lugar, por permitirnos hablar un poco de la palabra del Señor, y nos acompaña el hermano Pedro Avilés. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Dándole gracias a Dios porque los permite estar en este programa como esta Televida, pues, por muchas personas vistas, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esta mañana fresca de lluvia que nos ha regalado. Pues estamos aquí un día más para hablar de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad, María Esther? Sí, en esta mañana pues le vamos a hablar de un tema muy bonito y también muy profundo en la carta que escribe Pablo a Gálatas, en Gálatas 2:20. Vamos a leer el versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos ver aquí, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dirigiéndose hacia la carta de los Gálatas, ¿verdad? Este es un tema bien amplio, hermana María Esther, donde Dios habla a través del apóstol Pablo, ¿verdad?, donde dice que ya no vive él, mas Cristo vive en él, porque dice que él fue crucificado juntamente con Cristo. No está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que físicamente él fue crucificado en una cruz, sino que no habla literalmente que él fue crucificado en una cruz. Él dice que él fue crucificado en el Espíritu, porque tenemos que tener muy claro que el único que fue crucificado en una cruz fue nuestro Señor Jesucristo, igualmente los dos ladrones, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que él fue crucificado juntamente con Cristo. ¿En qué sentido? Cuando él dice, hermana María Esther, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo aquí? Dice que cuando él dice que ya no vive él, está diciendo que él dejó de vivir en la carne, él vive en el Espíritu de Dios. Él está juntamente, fue crucificado, los deseos, las pasiones de su carne, dejó todo deleite. Como cuando nosotros llegamos, hermanos, a los pies de Cristo, tenemos que tener muy claro, porque nosotros no tenemos que jugar con Dios, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, debemos de crucificar toda nuestra vana o vieja manera de vivir, hermana María. Sí, y poniéndolo ya en un contexto amplio, en forma de los jóvenes, pues muchas veces como jóvenes nos cuesta tener una relación con el Señor, porque como dice el apóstol Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el tema es vivir verdaderamente para Cristo. Como jóvenes, tener una relación muy, muy estrecha con el Señor es muy difícil, pero tenemos que tratarlo de hacer, porque ya dejar morir el mundo, los deseos del mundo, y aunque somos humanos y como somos humanos cometemos muchos errores, pero tenemos a Dios que está con nosotros, y formar esa relación como el apóstol Pablo lo hacía. Realmente este es un hombre mucho de admirar. Yo cuando leo su carta es increíble lo que dice. Igualmente cuando dice en Filipenses 1:21, que para él
vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, muchas veces como jóvenes nos enfocamos más en lo que este mundo nos ofrece, en los deleites, en los deseos, en las pasiones, y no nos enfocamos verdaderamente en lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios quiere un plan para nosotros si nosotros hacemos morir nuestra carne y nos enfocamos en Él. Así es, hermana María Esther. Como dice María Esther, ¿verdad? Hablando con los jóvenes especialmente, a veces cuando están con los amigos, compañeros de colegio, universidad, a veces por la misma emoción de estar con sus compañeros, se los olvida en el momento que estamos viviendo para Cristo, estamos viviendo para el Señor. Y a veces el mismo enemigo, Satanás, ¿verdad? Que los pone a veces esas tentaciones, ¿verdad? Y como jóvenes tienen que tener bien claro, como dice el apóstol Pablo, porque si leemos el versículo 19, hermana María Esther, donde dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Él está diciendo que para la ley, o sea, en la vida terrenal, para él, no está diciendo obviamente muertos físicamente, sino en la ley. ¿Qué quiere decir en la ley? Cuando Dios habla de los 10 mandamientos también, ¿verdad? Tenemos claro los 10 mandamientos. Entonces, como jóvenes, yo les digo, no es fácil, se los digo, estar en un mundo pecaminoso donde hay mucha evolución en la tecnología, en los celulares, la tecnología ha avanzado, pero debemos de ser fuertes, firmes, porque la recompensa está en el cielo. Porque como dice el apóstol Pablo, cuando nosotros somos bautizados en agua y también en espíritu, desde ahí cuando nosotros los sumergimos a esas aguas, renunciamos al pecado, la forma de vivir, la forma de vestir, la forma de hablar, María Esther, nuestra forma de caminar, hasta cómo caminamos. Debemos de ser hombres, mujeres, jóvenes para Cristo, vivir para Cristo en temor y temblor. Así es. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. ¿Qué significa cuando dice ya no vivo yo? O sea, ya no va a vivir uno en la carne, sino vamos a vivir por la fe. ¿Y cuál es esa fe? Que tenemos que tener la convicción que todo lo que hagamos y todo lo que vivamos lo vamos a hacer para Cristo. Lo vamos a vivir para Cristo. No es fácil, créanme. A veces como cristianos pasamos muchas pruebas, muchas dificultades. Ahorita la iglesia Maranata está siendo atacada en la salud de muchos hermanos. Muchos hermanos hemos estado orando. Yo sé que Dios ha contestado por esa fe, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, por esa fe. Entonces nosotros debemos seguir confiando en Dios, que el único que da la fortaleza, el único que nos da la fuerza es nuestro Dios. Debemos de seguir orando, hermanos, para que nosotros podamos resistir a cada situación, a cada problema, a cada enfermedad. Hermana María Esther. Sí, así. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros los dejamos guiar por nuestra carne, como el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo es un gran apóstol, un ejemplo a seguir. Cuando este hombre, imagínense, este hombre era un estudioso y persiguió a los cristianos. Sí. Hermano, dio muerte a los cristianos. Dice que participaba en el sacerdocio allí, ¿verdad? Entonces, y aún así, este hombre cuando llegó a los pies de Cristo, dijo, renuncio a la persecución de los mismos cristianos, renuncio a hacer esto, lo otro. Entonces dice él que ya no vive él, sino que Cristo. ¿Cómo conocemos cuando Cristo vive en nosotros? Cuando nosotros ya no hacemos lo que nuestra carne nos dice, ¿no? Porque los deseos de la carne es, vamos a la fiesta, o vamos con los amigos, o hagamos esto, o hagamos lo otro. Esos son los deseos de la carne. Así es. Y
Es verdad, mire, soy joven, ¿verdad? Entonces, soy una joven y construir una relación con Dios sé que es muy difícil porque tal vez Dios no quiere sacarte de un lado y viene el enemigo y te quiere llevar para otro, pero hay una cosa, hay que decirle a Jesús que está en nosotros y al Espíritu Santo que nos guíe, que nuestro caminar sea para andar con Él, que nuestro hablar cambie, como decía mi tío, porque dicen 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sé que, como decía mi tío, recalco esta parte, como jóvenes es muy difícil, pues, ya que ahí están las amistades, las malas influencias, las personas que nos dicen a veces que vayamos a un lugar, pero no, hay que decir, Jesús o Espíritu Santo, está bien esto, guíame, por favor, dirígeme. Y muchas veces en la iglesia, ¿verdad?, como jóvenes, a veces no queremos servir en algunas cosas o nos negamos a servir al Señor, y tenemos que tener presente de que en realidad no servimos para los hombres, servimos para Dios, ¿verdad? Entonces, en esa parte, y además, no saben cuán bonito es apasionarse para Cristo, cuán bonito es buscar en oración al Señor, buscarle en oración, en la lectura de la Biblia. Es hermoso, y aunque a veces no queda tiempo para eso por lo del estudio, hay que darle tiempo a Dios. Muchas veces perdemos el tiempo en la computadora, lo digo de manera personal, o viendo otras cosas, videos en YouTube, y realmente si nos empeñaríamos en abrir la palabra y leer un poco de su palabra, entonces ahí Cristo va a comenzar a entrar en nosotros, y ya todas esas cosas que antes hacíamos van a empezar a cambiar, van a empezar a tener nuevos frutos y a decir verdaderamente, como dijo el apóstol Pablo en esta palabra, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire qué hermoso, o sea que ya no vamos a hacer absolutamente, aunque va a ser difícil, no es que no vamos a hacer nada del mundo, porque igualmente somos pecadores, pero cada día intentar de ya no hacer aquellas cosas que nos apartan de Dios, que nos apartan de su presencia. Amén, así es, hermana María Esther. Estamos claros, como dice María Esther. Hermano, la misma Biblia dice y recalca que no hay justo ni aun uno. Tenemos que tener claro eso. Como seres humanos, y mientras vivamos en la carne, vamos a fallar. Pero como la misma palabra de Dios también nos dice, hijitos míos, si pecáis, abogados tenéis con el Padre. Entonces, como también quiero rescatar lo que decía María Esther también, una parte, cuando para los jóvenes dice que es un poco complicado, pero déjeme decirles en esta mañana, joven, tú que me estás viendo a través de este programa, a través de la televisión, yo te diré algo, en el nombre del Señor Jesucristo. Por muy difícil que sea el problema, por muy grave circunstancia o tempestad la que estés pasando en esta mañana, déjame decirte que Cristo es el único que cambia y salva. Como el apóstol Pablo, no crean que era un hombre, un hijo de Dios, un hombre que temía a Dios. No solo predicaba, como quiero rescatar lo que decía mi hermana Esther, la oración es todo. Hermano, no hay cosa más grande, más grata, levantarte de madrugada a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, a la hora que te inquieta el Espíritu Santo, a orar, a clamar a Dios. Porque como decía una frase muy popular, que lo que quieres lograr, lo logras de rodillas, algo así, hermana María Esther. ¿Dónde están las grandes victorias, hermano? Son en las oraciones. El poder del cristiano está en la oración. El apóstol Pablo, no crean que solo predicaba la palabra, era un hombre entregado y era un hombre sujeto a pasiones. No crean que no tenía tentaciones. Claro, en ese tiempo había tentaciones de cualquier índole, de las que vemos hoy, igual, de la misma manera. Entonces, pero ¿qué dijo él? Desde el momento que le entregó, rindió su vida al Señor, dijo, ok, dejo todo porque lo tengo por basura. Entonces, ahora vivo en Cristo, ahora soy una nueva criatura. De alguna forma él quiso recompensar, ¿verdad?, todo el proceso de su pasado que había tenido con los cristianos, pero fue un hombre, es un gran ejemplo a seguir, como de hoy en día.
no va a ser fácil, hermana María Esther. Los jóvenes, pidan la dirección a Dios, no tomen decisiones apresuradamente, hay que pedirle dirección a Dios. A veces cuando ya se toman una decisión y ya está en el problema, viene y dice, se arrepiente y dice, no lo hubiese hecho, hubiese escuchado el consejo de mi papá, de mi mamá, de mi amigo, de mi hermano, de mi pastor, porque tenemos un padre espiritual que es nuestro pastor, que Dios lo ha puesto en la iglesia. Si nosotros tenemos un problema, nosotros podemos ir, platicar, conversar con Él, tener esa confianza. Igual con nuestro Padre Celestial, nosotros podemos buscar a nuestro Dios en oración, sea en la madrugada, de noche, como sea. Lo importante es de no dejar de buscar, de clamar a Dios, para que a veces, cuando nosotros entre más buscamos a Dios, todos los deseos de nuestra carne, nuestras pasiones, nuestro deleite, a veces en nuestra carne dice que hagamos una cosa, pero cuando el Espíritu Santo viene y llega hacia nosotros, diga, alto, estás haciendo esto mal, no lo puedes hacer, pero es el Espíritu Santo que te inquieta. Pero para eso, hermana María Esther, debemos dejarnos guiar por Dios, como dijo el apóstol Pablo, que ya no vive Él. Sí. ¿Qué significa cuando dice que Él ya no vive Él? Está diciendo que ya no actúa como actuaba antes. Ahora el Espíritu Santo es el que lo guía. Amén. Amén, así. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que quien es el dador de la vida, quien nos permite dar la fuerza, quien nos permite seguir adelante, independientemente cuál sea el problema, cualquier sea las circunstancias que estamos atravesando, es nuestro Dios. Hermana María Esther. Sí, estaba leyendo ahorita el versículo que seguía, decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estaba pensando que Dios, ustedes saben que mandó a su Hijo con gran amor para morir por nosotros. Entonces, si nos ponemos a pensar como jóvenes o adultos, independientemente, si Jesús dio nuestra vida por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos entregar nuestra vida a Él para que Él haga de nosotros un instrumento de adoración? Muchas veces, lo digo en lo personal, como jóvenes, queremos que Dios nos use o decimos, quiero hacer esto o quiero hacer en la iglesia lo otro, pero tenemos que tener esa búsqueda del Señor, esa intimidad con el Señor, porque Pablo no dice esto porque él 3 días allá leía la Biblia o oraba 5 días después, no, era porque él tenía una relación constante con el Señor y él se apasionó por el Señor. Eso es lo que en este momento tenemos que hacer los jóvenes, enamorarnos del Señor, vivir conforme a la voluntad de Él. Y aunque muchas veces no va a ser fácil, pero si, como dice mi tío, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos va a ir guiando, nos va a ir diciendo, no, esto está mal. Y si realmente estamos enamorados del Señor, vamos a decir, no, yo no quiero hacerle daño al Señor, yo no quiero ir contra su voluntad, yo no quiero desechar el consejo que me da el Señor. Y pues, como dice mi tío, como humanos, como jóvenes, igualmente yo cometo muchos errores, pero tenemos a Dios, ¿verdad?, que pedirle perdón cada día, decirle, Señor, renuévame, hazme que yo me enamore de ti, hazme crucificar los deseos de la carne, crucificar lo que esta carne me dice que haga, pero que el Espíritu Santo sea el que me guíe, el que me santifique, el que me purifique cada día. Porque si tenemos una lectura constante de la palabra de Dios, nuestro caminar va a cambiar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, y va a haber un cambio, y tal vez nuestros amigos nos van a decir, uy, que cambiaste esto, o mira que haces eso porque así tiene que ser. No, hay que decirle, no, Cristo vive en mí, como dijo el apóstol Pablo en esta. Amén. Sí, es bien claro lo que nuestra hermana María Esther está diciendo, que a veces nuestras amistades, nuestros amigos van a hablar, van a criticar y van a decir, te hiciste cristiano o evangélico, pero a eso nosotros no debe de importarnos, porque tenemos de tener algo muy claro, que lo que suframos o lo que pasemos en esta tierra no se compara en aquel día grande y glorioso que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Me imagino que el apóstol Pablo de igual manera fue criticado cuando él obtuvo su conversión, cuando se le apareció un ángel de Jehová que iba camino a Damasco. Entonces dice que descendió un rayo de luz y sus ojos quedaron ciegos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios habló, trató con él en ese camino cuando él iba hacia su lugar de destino. Entonces nosotros tenemos que tener claro, como hermanos jóvenes, hermanos en Cristo, vamos a ser criticados, vamos incluso a ser burlados, pero nosotros debemos de tener muy claro, porque como dice el apóstol Pablo, o sea, ya no vamos a vivir nosotros, sino que Cristo va a vivir en nosotros. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, hermano, porque para el vivir, como el mismo apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está claro cuando nosotros, o el apóstol Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo es el único en quien nosotros, Jesucristo es el Hijo de Dios, el quien murió y es el único que ha dado la vida por mí, por mi hermana María Esther y por todos los amigos, hermanos que los escuchan a través de Televida, lo que es el Palabra de Poder. Es un gran privilegio, ¿verdad, hermana María Esther? En esta mañana vamos a saludar a dos hermanos que están cumpliendo años de la iglesia Maranata, que es nuestro hermano Oscar Martínez y nuestra hermana Albita. Ahí tenemos unas fotografías, ahí muchas felicidades, hermano Oscar, hoy en su día. Deseamos de todo corazón que la pase muy bien, que la pase feliz, al lado de su esposa, sus hijos, y estamos orando, hermano Oscar, ese milagro, hay que creerlo. Yo en mis oraciones está muy en cuenta Emilito. Yo sigo creyendo y confiando que así como Dios ha contestado muchas oraciones en la iglesia Maranata, igual también va a contestar esta que estamos intercediendo por su hijo, hermana María Esther. Sí, y también saludando a nuestra hermana Albita, que hoy también está de cumpleaños, deseándole también que la pase muy bien con sus hijos, su familia, sus amigos quienes lo rodean. Y también hermana María Esther, mañana domingo se celebra el Día de la Familia Pastoral, muy alegre, ¿verdad? Felicitándonos a cada uno de los que integran la familia pastoral, ¿verdad? Sabemos que ellos sirven en la obra del Señor, cada uno desempeña algo para Cristo y sabemos que eso va a ser recompensado por el Señor y va a ser grandemente bendecidos. Amén. Este mes es el mes... es el mes de la familia pastoral, es el mes de la familia en general, pero este domingo vamos a celebrar en nuestra iglesia Maranata. Invitamos a todos los hermanos de la iglesia que no se puedan quedar, a nuestros hermanos, para celebrar juntos con la familia pastoral. Sabemos que este mes es día de la familia pastoral, entonces no los quedemos, están todos cordialmente invitados este domingo a las 9 de la mañana. Por la mañana y por el culto de escuela dominical, y por la noche a las 6 de la tarde un culto evangelístico para escuchar palabra de nuestro Dios. Hermano, sabemos que el enemigo está atacando mayormente a la familia, está desintegrando a la familia, está desuniendo a la familia, y usted sabe que el pilar de una sociedad, el pilar de lo que hoy tenemos hoy en día es la familia. ¿Qué pasa, nuestra hermana María Esther? Cuando en la familia hay una desintegración familiar, hay una separación de los padres o madres y dejan a sus hijos, hay consecuencias, hermano, de las que hoy en día vivimos. Entonces, como matrimonio, como familia, debemos estar unidos para fortalecer esa familia, estar en el vínculo, tener el centro que es nuestro Señor Jesucristo.
Amén, nuestra hermana María. Estamos ya por terminar el programa Palabra de Poder, ¿verdad? Igual están todos cordialmente invitados este domingo a las 9 de la mañana para celebrar el Día de la Familia Pastoral. Bendiciones a cada uno de los televidentes que nos sintonizaron en esta mañana. Pues decir a los jóvenes, sigamos adelante, busquemos más de Dios, apasionémonos y vivamos realmente para Cristo. Amén. Igual, hermano Oscar, ahí vamos a llegar por el pedacito de pastel y refresco y deseamos que hoy sea un día especial. Le queremos mucho, lo amamos mucho en el Señor y pues esperamos seguir siempre adelante en los caminos de nuestro Dios hasta que Cristo venga. Igual nuestra hermana Albita, ahí esperamos, o puede ser una doble celebración, llevar ese pastel para mañana a las 9 de la mañana. Amén. Entonces los esperamos, hermanos, que el Señor los bendiga y fue un placer haber estado en este lugar. Bendiciones. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Hola, Dios les bendiga, soy el vocalista del grupo Maranata y queremos anunciarle que muy pronto estaremos lanzando nuestro álbum Eres mi luz. Espéralo muy pronto. Tú eres mi luz.